Caracol Radio. Historias del mundo. Diana Uribe. Buenas. Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe@hotmail.com, diauribe@hotmail.com. Hoy vamos a ver quiénes venían en esas tres torres, que era en ese momento España. 1000 años. Así como hemos visto cómo los aztecas, para llegar al punto en que estaban, en el momento en que nuestro relato estaba contando las historias de Moctezuma y de los canales y de la gran Tenochtitlán, para llegar a construir semejante civilización, tardaron siglos, yuxtaposiciones de pueblos uno sobre otro, las raíces de los olmecas, la grandeza de los toltecas, la inmensidad del mundo maya, la grandeza imperial de los pueblos aztecas. Pasaron muchas cosas que hemos venido contando a lo largo de nuestros relatos para encontrar esa Tenochtitlán tan poderosa y tan esplendorosa y magnífica que existía en el siglo XII y en el siglo XIV, en el momento en que se encontraría con Cortés. Así como pasaron tantos siglos, tantas historias, tantas cosmovisiones, tantos dioses que llegaron, tantos soles que entraron y se fueron, asimismo, para el otro lado del asunto, también habían pasado muchas cosas. ¿Quiénes venían en esas tres torres que se avistaron a lo lejos y que se convirtieron en un rumor que venía de parte de un comerciante que dijo haber visto en el mar tres torres que se movían? Venía un pueblo que se conoce como los españoles. Para que ese pueblo se conozca como los españoles, ahí tuvo que pasar cualquier cantidad de cosas antes de que esa denominación sea parte de la historia de esa nación. Resulta que ellos fueron, por un lado, pueblos íberos, por eso se llama la península ibérica. Por otro, en la época de los tartesios, en los tiempos de las columnas de Hércules, cuando se dice que una de las columnas de Hércules fue en el estrecho de Gibraltar. Ellos fueron celtas, porque por ahí también pasaron los pueblos celtas, por eso eran celtíberos. Después fueron fenicios. En un momento dado los cartagineses llegaron hasta esa zona y fundaron grandes ciudades. Los fenicios tuvieron una guerra a muerte con los romanos. Los romanos ganaron, los fenicios perdieron el Mediterráneo y esta península ibérica pasó a ser parte del Imperio Romano. Primero en su versión de los dioses del Olimpo y luego en su versión cristiana. De esa versión cristiana de los romanos de la Roma cristianizada, quedaron unos reinos que se llamarían los reinos góticos, que eran los pueblos nórdicos, los que venían bajando del norte, los francos, que se cristianizaron y se quedaron a las orillas de ese pueblo de España, después de la península ibérica. Pero allá llegaron también, huyendo de la gran diáspora, una cantidad de población judía, que hizo una de las intelectualidades más prósperas y fantásticas. Y luego llegarían, durante 7 siglos, los musulmanes, que ellos llaman moros.
y entre los judíos y los musulmanes y los cristianos, o sea, los pueblos de los reinos góticos, crearon una civilización magnífica, de las mejores que ha habido, que se llamaba el Califato de Córdoba, una civilización donde ya existía el alumbrado público, los trasplantes de córnea, la cámara oscura, la medicina de Avicenas, la filosofía de Averroes, o sea, una civilización de las más esplendorosas hacia el siglo X, de los pueblos que en ese momento eran los moros y que traían un influjo civilizador maravilloso que venía, por un lado, había surgido en la Meca, en Medina y luego en los Omeyas, en Damasco. Habían creado esa gran civilización, y esa gran civilización por toda el África del Norte, de la mano de Abderramán III, llegó a la península ibérica para establecer un reino colosal. En la Universidad de Murcia se hablaba en ese momento el latín, el árabe y el hebreo. Se traducían los textos, por allá llegaron las traducciones de los textos de Aristóteles a través de Averroes, y el gran filósofo judío Maimónides iluminaba con su preclara mente el mundo esplendoroso de Córdoba. Era un reino mítico, era un reino fantástico, era el reino de la medicina de Avicenas. Ese reino permitió una cosa que no se ha vuelto a dar: la coexistencia pacífica, armoniosa, enriquecedora, tolerante y mutuamente factor de crecimiento para cada uno de ellos, de judíos, de moros y de cristianos. Los pueblos de las religiones del libro en Córdoba vivieron juntos y demostraron que esa convivencia en estado de armonía producía grandes y magníficas civilizaciones. Eso fue un tiempo. Y allá la intelectualidad judía era lo más granado, lo más floreciente del esplendor del reino de Córdoba. Estos reinos fueron decayendo poco a poco, y después se daría un proceso violentísimo, y ese proceso implicaría la expulsión de los moros, o sea, de los pueblos árabes. Después de 7 siglos allá, ellos llegaron en el 711, llegaron los omeyas, y en 1493 fue la expulsión ya de los moros y de los judíos. La expulsión de los judíos llevó a una nueva diáspora. Ellos llamaban a España Sefarat. Llegaron allá porque habían sido expulsados del templo de Jerusalén por los romanos, y unos fueron a Alemania, se llamaron Ashkenazis, y otros fueron a España, se llamaron sefarditas, porque Sefarat era el nombre que ellos le daban a España. De allá vienen los judíos sefarditas, y esto que vamos a escuchar es una canción sefardí. Esta comunidad, que había trasegado durante siglos, que había conocido toda clase de diásporas y que había rendido sus raíces a Sefarat, sería arrancada de Sefarat. Tendrían que ir por el mundo
tendrían que dejar de ser judíos para poderse quedar en España, tendrían que abjurar de su fe. Por eso viene desde ese entonces la tradición de poner los chorizos a la salida de las puertas para demostrar que se come carne de cerdo, explícita prohibición en el judaísmo. Era una manera de demostrar públicamente que no se era un judío a escondidas, o sea, criptojudaísmo. Revisaban que no tuvieran cambios de hábitos los sábados, que no cambiaran las sábanas, que no cambiaran todo, porque entonces significa que estaban celebrando la Sabbat. El pueblo de Sefarat tiene que disfrazar sus apellidos y sus nombres y andar por el mundo en una nueva diáspora. Muchísimos de ellos llegarían hasta nosotros con apellidos que no podemos rastrear y formarían parte de nosotros también. De los moros que hicieron tanto por lo que se llamaría Andalucía, Al-Ándalus, de ellos llegarían muchos también con toda la herencia mora del tiempo de los omeyas. Toda esta gente va viniendo hacia nosotros con todas estas historias detrás. Después de la expulsión del pueblo de Sefarat y después de la expulsión de los árabes, que nos cantaba Serrat al principio, el musulmán lo perdió todo, la casa, el sueño y la heredad, en nombre de la cristiandad. Se va a crear un proyecto católico, un proyecto religioso, en el cual hay que primero tener en cuenta dos cosas: crear una fe alrededor de la cual se va a aglutinar una nación, un estado. Pero además es importantísimo eliminar el peligro de las descendencias por la vía de Portugal, que entonces era un imperio tremendo, porque ese fue el que estrenó los imperios de la modernidad y el primero que se hizo estado, o por el otro lado la descendencia francesa. Entonces cualquiera de los dos podía tener acceso al trono español. Para evitar eso, dos reyes de una de las provincias centrales que no tenían en su linaje sangre portuguesa ni francesa, crearon una fusión, Castilla y Aragón. Esa fusión era una biarquía, es decir, era una monarquía en donde cada uno de los dos soberanos era autónomo en su reino. Isabel mandaba en Castilla, por eso decían que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Quiere decir que lo de ella, o sea, que ella tenía paridad en el proyecto real. Y por el otro lado, Fernando pues organizó todos los antiguos caballeros, los caballeros de la Orden de Santiago de Compostela, todos los caballeros hospitalarios, toda la gente que se formó durante toda la época en que se dan las peregrinaciones por Santiago de Compostela, en los tiempos posteriores a las cruzadas, todos esos ejércitos que habían, todos esos hombres que se habían enfrentado con el Cid, todos comandados por el Cid Campeador, que se habían enfrentado con los moros y que habían durado siglos en esas guerras entre moros y cristianos, todos esos los va a juntar y va a ser un ejército, uno solo, un ejército poderoso y unificado. Con esta biarquía, con el proyecto católico, un acto religioso confesional de una fe profundísima y una institución monárquica completamente sellada y soldada como forma de unificar todos los antiguos reinos, se crea ahora sí un país que se llama España. Ahora sí podemos hablar de español, pero mire todo lo que pasó antes de poder hablar de los españoles. Entonces, cuando Isabel y Fernando montan el sistema de la monarquía, de la fe católica y del ejército unitario, entonces empieza a existir España. Cuando empieza a existir España, en ese momento empiezan a existir los tercios españoles. Y los tercios españoles son una forma de guerra, un mecanismo de pelea que va a ser muy eficiente. Y después vienen los azares del destino. Entonces, por los azares del destino de Fernando e Isabel, van a tener una hija, viene un montón de gente y todo ese montón de gente se muere y termina gobernando una chica que era la que menos le tocaba, como pasa en los azares de las monarquías, a la que conoceríamos como Juana la Loca. Y Juana la Loca se va a casar con Felipe el Hermoso, uniendo los reinos de Austria, que era en ese momento el imperio más grande de Europa Central, con el imperio de España. El hijo de ellos dos será Carlos V, el hombre en cuyo imperio no se va a ocultar el sol. En ese proceso se va a dar el encuentro con el mundo de los aztecas y con el mundo de los incas, que en un principio no tenía mayor interés, era una aventura
Era una aventura que de pronto podría suceder, pero que no era central en la geopolítica europea cuando todo se estaba dando dentro del mundo de los europeos. Entonces, en ese momento, Isabel puede tomar decisiones propias, como apostarle a una empresa de navegación. Por ejemplo, ella podía decidir eso, a una empresa de navegación que ya habían rechazado Portugal, Génova, Venecia, todas las capitales navieras del mundo de entonces habían rechazado la empresa porque era una empresa que se consideraba muy loca y que no parecía viable desde el punto de vista de los conocimientos de navegación que había en la época. Ella podía apostar una fortuna a eso sin que le diera mayor problema y en cambio, o sea, sin mucho que perder y finalmente todo que ganar. ¿Qué tal que lleguen a las Indias? ¿Qué tal que sí consigan la pimienta? ¿Qué tal que sí consigan la canela? Las especies son muy importantes en ese momento en Europa porque ellos no las producen. Entonces solamente producen caza, cotos de caza, pero un animal de esos sin pimientica, sin canela, sin coma, se le hubiera quedado, no sabía nada. Entonces las especias eran importantísimas no solamente para la exquisitez del gusto de los europeos, sino para poder conservar las carnes, porque no existía en ese entonces la refrigeración. Entonces las especias hacían posible la conservación de los alimentos a largo plazo. Entonces ella podía tomar ese tipo de decisiones y las tomó en un momento dado. Así casi por azar se van a topar con un mundo que ellos no se pueden imaginar. Un mundo en el cual ninguno de los dos se puede imaginar lo que va a pasar. Ni los pueblos precolombinos, ni el gran mundo de los mexicanos, del mundo de los mexicas, ni de los aztecas, ni de los mayas, se podía imaginar nunca que existiera otro mundo fuera de ellos. Eran tan grandes los límites de esos pueblos, situándonos desde Colorado, desde lo que hoy es el estado de Colorado en Estados Unidos, hasta lo que hoy es Honduras y parte de El Salvador, habiendo atravesado Guatemala y la península de Yucatán. Ese era el mundo de los mexicas, de los mayas, de los aztecas. Entonces era un mundo tan grande, tan autorreferencial, tan inmenso, que a ellos no se les ocurría que existiera otro mundo en alguna otra parte. Esto no era, digamos, no era concebible. Era como durante mucho tiempo le pasaba a los chinos, que ellos, pues más allá de sus fronteras no existía nada más, porque eran el ombligo del mundo. Los pueblos han sido el ombligo del mundo, los incas también, Cusco era el ombligo del mundo. Entonces resulta que ellos no se imaginaban que existieran otras tierras. Además, mire, este mundo va de costa a costa, ¿eh? Entonces, ¿usted qué va a imaginar? Que ese mar es un océano que comunica con otra porción terrestre gigantesca que está al otro lado del océano. ¿De dónde va a sacar eso? Y por el otro lado, los europeos se habían cocinado durante milenios con los asiáticos y con los africanos, y todos sabían de la existencia de todos, desde cuando los imperios empezaron en Oriente y atravesaban los estrechos y atravesaban los pueblos del Medio Oriente, de Turquía y todo, para llegar al otro lado, hasta cuando pasaba al contrario, cuando los imperios empezaron en Occidente y entonces atravesaban esos pueblos del Medio Oriente para llegar al otro lado, al Lejano Oriente. Entonces, de alguna manera, el gigantesco bloque continental, que significa el Asia, el África y Europa, siempre se conoció que por la ruta de la seda, que por la Arabia Feliz, que por la ruta de las especias. Siempre las rutas comerciales dieron una u otra manera, que por las guerras, que si Bizancio, que si Turquía, que si los otomanos, siempre tuvieron relaciones unos con otros y sabían de la existencia los unos de los otros. Ese era el mundo conocido. Chismes dijeron los griegos de una porción de tierra tan al sur que se llamara Australia, de lo puro austral, pero eran chismes griegos. Hartos chismes tenían los griegos, vete tú a saber. Nadie nunca lo vio hasta cuando llegaría mucho tiempo después el capitán Cook. Pero nadie se imaginaba, ni remotamente, ni en los más profundos sueños, que existía un bloque continental, un hemisferio, al otro lado de ese mar. Ninguno de los dos podía llegar a imaginarse la existencia del otro. No digamos a imaginarse, a concebir la existencia del otro. Eso va a ser una cosa, un choque impresionante, porque es que son dos pueblos que piensan que cada uno piensa que llegó a Marte, pues porque esto es una cosa completamente fuera de los referentes mutuos. El viaje que había emprendido Colón era a la India, era a Zipango y a Catay, y era por la ruta de las especies, pensando que había encontrado un atajo
en el mar que lo podía llevar más rápidamente si hacía la vuelta por el Atlántico. Entonces esa fue la idea que vendió, cosa que le dijeron que estaba bastante loca la idea, hasta que Isabel dijo, no, pues hagámosle, eso qué caray. Entonces el tipo se encuentra, primero se demora muchísimo, porque si usted llega a las islas, a la Dominicana, si usted llega a las islas del Caribe y luego llega a Panamá, ¿usted qué se va a imaginar? Que eso es un polo, una porción de tierra tan grande que hacia arriba se ensancha tanto como el Canadá y hacia abajo se ensancha tanto como el Brasil, y que termina en la Tierra del Fuego y en el extremo de la península del Labrador. ¿Usted se va a imaginar eso? ¿No ve que esas cosas desafían la imaginación? Entonces nadie podía concebir eso. Cuando llegaron a las islas creían que habían llegado a Cataya y Pango, entonces ellos iban para otro lado, y aquellos lugares a donde llegaron ni siquiera se imaginaban que del otro lado del mar había civilizaciones. No había una comunicación entre los pueblos taínos que había en el Caribe y los pueblos aztecas. De haberla, los aztecas hubieran podido saber que a los taínos los exterminaron, que la provincia de Matanzas en Cuba se llama así por la matanza de todos los indígenas que existían allá. De haber sabido lo que pasó en el Caribe, no se hubieran presentado las ambigüedades que tuvieron con la presencia de un hombre con un casco de plumas en el año 1 Caña, en el momento en que estaba la profecía de Quetzalcóatl. De haberlo sabido, pero en esa época no existía ni la prensa, ni los corresponsales, ni nada de eso. Entonces no, sencillamente no sabían nada de eso. Entonces cuando llegan no entienden todavía el carácter de quienes vienen en esas 3 torres. La gente que viene en esas 3 torres son aventureros. Primero viene una empresa de la corona española oficialmente. Isabel financia la empresa. Más adelante, estas empresas van a empezar a tener un carácter ya más personal, siempre en nombre de la corona, ¿no? O sea, el único que se atrevió a rebelarse contra la corona fue Aguirre, y el de la ira de Dios, pero siempre en nombre de la corona, pero finalmente la riqueza era para usted. Entonces, aquellos que no clasificaban a los tercios españoles, los que no eran los de Mostrar, que eran los que estaban aliados con los Habsburgo, con los austríacos, y que estaban por toda Europa, el segundo de la familia, el que no clasifica, ese se puede ir para el nuevo mundo que se está descubriendo, cuya importancia fue creciendo gradualmente y paulatinamente a lo largo del tiempo. Eso al principio no se pillaron que se habían encontrado la lotería de la historia, que ese descubrimiento los haría convertirse en un gran imperio, que no se ocultaría el sol. Ellos no se imaginaron lo que venía pierna arriba, así que esto es muy gradual, eso se demoran bastante en pellizcarse qué fue lo que se encontraron allá. Mientras tanto van yendo estos personajes que son los segundos, en una época en que si bien la fe determina las acciones humanas, también está llegando el capitalismo. Y el afán de la fortuna y el afán del dinero anima tanto como la fe a todos estos aventureros que más adelante van a atravesar, en medio de los más inclementes peligros, los océanos para llegar hacia lo desconocido, motivados tanto por un misticismo profundo como por el afán de don dinero. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero.
por importar en los tratos y dar tan buenos consejos. En las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Poderosos caballeros llegarían en esas torres y en muchas otras. Poderosos caballeros que venían buscando ¿qué? Venían buscando quimeras, cantidades de quimeras. La ciudad de los papas blancos, las 7 ciudades de Cibola, el mito del dorado que nace tan pronto entran en contacto con estas tierras. Vienen buscando quimeras, historias fantasiosas, grandes aventuras, tesoros perdidos, civilizaciones que ellos no imaginaban. Desde ahí nuestro continente adquiere un carácter quimérico, porque venían buscando estas cosas tan extrañas que estaban en la imaginación de las leyendas populares y que hablaban de un lugar donde todo eso sucedía. Eventualmente, esos famosos tesoros, esas quimeras que venían buscando en medio de estas tierras, sí las encontrarían. Y las encontrarían casualmente en México. Mucho tiempo más adelante, en Guanajuato y Zacatecas, estarían las más grandes quimeras de oro y de plata. Estarían era allá, en Guanajuato y Zacatecas, en el mismísimo México. Pero eso va a suceder más adelante. Entonces vienen buscando las quimeras. Y aquí se van a juntar 2 cosmovisiones. Una vez que se encuentren con los poderosos caballeros, vienen de una cultura guerrera, porque acaban de tener siglos de guerras entre la unificación, la expulsión de los moros, la expulsión de los judíos, la unificación de los reinos, los tercios españoles, las guerras de expansión del imperio. Es una cultura guerrerísima la que va a llegar. Y se va a encontrar con otra cultura recontra guerrera, que son los aztecas también. Los aztecas tienen guerras floridas, por motivos completamente religiosos, es decir, todo su universo es ritual. Sus guerras también lo son. Los españoles tienen guerras santas, porque todo esto se hace en nombre de Dios y del rey. Desde los tiempos de las cruzadas, la idea del pacifismo cambió por la idea de la guerra santa, y esa guerra después se esgrimió durante los tiempos de moros y cristianos. Entonces vienen con una idea de una guerra santa. Los dos son pueblos místicos. Los pueblos aztecas son pueblos profundamente religiosos y están esperando muchas veces que los soles se caigan, y los pueblos españoles vienen con un proyecto religioso profundo, que es proyecto católico, que es el que ha hecho posible el surgimiento de su nación. Así que se enfrentan 2 pueblos, 2 civilizaciones que son muy distintas y que tienen muchas cosas en común. Este Cristo que van a traer es un Cristo que sangra, como los mayas. Es un Cristo que se sacrifica, como ellos conocen los sacrificios. Lo que pasa es que en el cristianismo el sacrificio ha adquirido un carácter simbólico. Es decir, en lugar de ser un sacrificio físico de la carne y de la sangre, se vuelve un sacrificio simbólico a través de la hostia. Eso, digamos, es un punto fundamental, un cambio trascendental en la idea de los sacrificios, desde los tiempos de las religiones del bosque y desde los tiempos de los pueblos precolombinos, a una forma en que también creen el sacrificio, también sacrifica la carne y la sangre, pero no lo hace de una manera física, sino que lo hace de una manera simbólica, a través del cáliz, a través de la hostia, y eso es, digamos, un cambio trascendental en el concepto del sacrificio, que en últimas muchos agradecerían, por un lado. Por otro lado, es un Cristo sangrante, como los mayas y como los aztecas. Es un Cristo que sangra por su carácter divino. Es un Cristo que renace, que después de morir va a renacer, como ellos renacen después de que han muerto en los sacrificios. O sea, esencialmente tiene una cantidad de cosas comunes. La cruz, esa cruz de los mayas, de los 3 fogones, esa gran cruz, ellos también traen una cruz. Pero lo que pasa es que son diferentes, pero son símbolos que ellos pueden entender. Por la cruz, por el sacrificio, por la sangre, por el renacimiento, por la nueva vida, es que va a poderse producir un fenómeno de cristianización profundísimo en México. Tan profundo que los mexicanos serán
cristianos de una manera fervorosa, entrañable, profunda y espiritual. Hasta el fondo del abismo, digamos hasta el fondo de su corazón, ellos van a ser cristianos porque se va a establecer un sincretismo profundo entre estas dos versiones de la fe. Pero si bien existe una forma de sincretismo posible entre estas dos versiones de lo sagrado, el proyecto es distintísimo y el proyecto es incompatible. El proyecto que traen los españoles de un imperio como ellos lo van a concebir, con los propósitos que tiene y de la manera que se va a hacer, con el mundo tal como estaba en ese momento en los aztecas, es inconcebible. Eso no se puede compatibilizar de ninguna manera. Van a llegar estos caballeros del tiempo de la gran literatura, van a llegar estos caballeros con todas estas historias detrás, con los libros de caballería, con toda esta cultura mística, van a llegar allende los mares, estos hombres que vienen en esas torres, al mundo de las fantásticas cosmovisiones del sol, al mundo de las grandes ciudades y de las selvas, a un mundo que no cabe en su imaginación. Van a llegar a un mundo completamente inesperado. Los caballeros del jaguar, guerreros de los mundos precolombinos, se enfrentarán a los caballeros de Santiago de Compostela, a los antiguos caballeros de las órdenes hospitalarias, y se encontrarán con pueblos completamente diferentes. Así como los egipcios perdieron su autonomía después de 27 siglos cuando formaron parte del Imperio Romano, hasta ahí llegó la autonomía de ellos. Cuando se encuentren estos dos mundos, va a haber un cataclismo de tales proporciones que este mundo que llevamos siglos creando, el mundo de los olmecas, de los toltecas, de los mexicas, de los aztecas, de los mayas, este mundo se detiene en el tiempo y va a formar parte del Imperio Español. Y cuando forme parte del Imperio Español, va a ser el corazón del Imperio Español. Estaba tan montado este imperio ya, que los españoles lo que hicieron fue poner el suyo por encima de un imperio que ya estaba totalmente estructurado. Al hacerlo van a crear una catástrofe demográfica de unas proporciones inimaginables, entre otras cosas, no solamente por el efecto de la pólvora, porque el efecto del mosquete no podía generar en los tamaños de población que en ese momento existían, el pavor mítico que decían que hacía que pueblos enteros se rindieran por eso, no, digamos, no es concebible. Hay una circunstancia que va a producir el verdadero terror. Estos pueblos que vienen de Europa traen enfermedades y virus que los pueblos mexicanos, los mexicas, los aztecas no conocían. Traen las caries. Esto de las caries es muy miedoso porque sienten que se les están pudriendo los dientes. Traen la viruela. Acuérdense que habíamos hablado de la diferencia de las condiciones de salubridad de los pueblos de Tenochtitlán con todo su sistema de irrigación y de canales y de puentes y de diques, y habíamos visto que en Europa no había ese tipo de ingeniería de acueductos, porque esa ingeniería había terminado con la destrucción del acueducto romano. Entonces las condiciones de salubridad en Europa eran precarias, pululaban una cantidad de enfermedades que en el mundo indígena no se daban. Cuando llegan con estas enfermedades, eso va a diezmar población de una manera aterradora. Las alianzas existían, desde siempre existieron, no tenía ningún misterio establecer alianzas con estos recién llegados, que además eran muy poquitos y que sonaba razonable con las armas que tenían y el sistema de guerra que tenían. Podía perfectamente darse una alianza con ellos contra los aztecas, que habíamos visto la vez pasada como las fisuras y las broncas que los pueblos de alrededor estaban empezando a almacenar
por la cantidad tan exigente de tributos que significaba el esplendor de la Triple Alianza, de lo que era Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, cómo eso había generado una cantidad de resentimientos y cómo una alianza para poder revertir esa situación de hegemonía no solamente sonaba razonable, sino que se había presentado a lo largo de los siglos entre todos estos pueblos del antiguo mundo precolombino. Eso no tenía ningún misterio. Entonces llegan los españoles y cuando se van a aliar con ellos, como se aliaban entre sí cada vez que un pueblo resultaba demasiado hegemónico y los demás querían revertir el equilibrio de poder como estaba dado en ese momento. Eso no tiene problema. Son las enfermedades las que no van a poder entender y no van a poder combatir porque no tienen contra eso. Es como si fuera una gran guerra química, una gran guerra bacteriológica, frente a la cual son completamente indefensos. Además, no se imaginan que detrás de estas 3 torres hay un imperio gigantesco en plena expansión, con los recursos para llegar allá y para montar un proyecto hegemónico. Eso no se lo pueden imaginar, o sea, no entienden en ese momento, porque no conciben, porque no es posible, porque no es imaginable, que la gente que viene en estas 3 torres es distinta a los demás pueblos que hay allá, porque viene de otro lado y hay un imperio detrás, en las otras porciones de la tierra, que ellos no sabían que existían. A diferencia de los moros, e incluso de los pueblos de Sefarat, a diferencia de ellos que se van en la diáspora, no existía ningún mundo para los mexicanos, para los mexicas, para los aztecas, para el mundo precolombino distinto del que tenían. Los moros fueron expulsados de la península y se devolvieron de donde venían. Volvieron a la Arabia, volvieron al Sahara, porque la Arabia y el Sahara seguían existiendo, eso no desapareció. Aún los pueblos africanos, en medio de su futuro y terrible dolor, podrán referirse a un África que sigue existiendo. Había un otro lugar de donde venían y a donde, aunque fuera míticamente, podrían regresar. Los pueblos precolombinos no existía ningún universo, ningún cosmos más allá de estos límites que se daban entre Colorado y Salvador, donde vivían los pueblos mexicas. No existía ningún límite más allá del increíble imperio inca que iba desde el Perú hasta Chile. No existía ningún mundo más allá de los pueblos de la pradera, de los pueblos del bisonte, de los pueblos del cocodrilo, de los pueblos de los alces, de los pueblos de los renos que habitaban en la parte de arriba. En ninguno de estos universos, desde la península del Labrador hasta la Tierra del Fuego, existía un mundo más allá a donde regresar en el caso de ser expulsados de él. Era el único mundo que había, era el único cosmos que existía para cada uno de estos pueblos. No existía un mundo más allá de las salinas de Zipaquirá y del altiplano, no existía un mundo más allá de las nieves de las sierras del Cocuy y de la Sierra Nevada, no existía un mundo más allá de la tierra taína del Caribe, no existía nada más. Nadie compartía sus dioses, no estaban en ninguna otra parte porque eran culturas absolutamente únicas. Y esos dioses, ese dios Quetzalcóatl, que iba a regresar algún día en el año 1 Caña, solo existía entre los pueblos del antiguo México. No existía en ninguna otra parte, no podían irlo a buscar a ningún otro lugar, mientras que los árabes podrían regresar donde Mahoma siempre los estaría esperando, y los africanos, en el caso de con su mente, porque físicamente no podían, siempre se remitirían a una África ancestral del gran Zimbabue, del reino de Mali, del reino de Songhai, cuando el futuro los lleve dolorosamente a esas tierras en situación de esclavitud. Entonces esta gente no tiene a dónde irse, sus dioses no los comparte nadie más. Va a llegar un único Dios, que además es inconcebible, un único Dios, y hay un imperio detrás, tan grande como las estrellas, tan poderoso como va surgiendo. Entonces no hay salida para ellos. Esto va a producir la catástrofe demográfica, el encuentro de las dos culturas, porque los proyectos son distintísimos.
el proyecto de los aztecas era seguir manteniendo todo su mundo como ellos lo habían construido. Los aztecas tenían una tecnología avanzadísima para el mundo precolombino, pero esa tecnología no servía para enfrentar al mundo de los españoles, porque el mundo de los españoles ya conocía la infantería, ya habían caído las murallas de Constantinopla a manos de los cañones turcos, ya existía la tecnología del cañón, de la bala. Esa tecnología, la infantería, los mosquetes, la alabarda, el sistema de lucha que van a desarrollar, sí es tecnológicamente superior al que tenían los aztecas. El de los aztecas, que era defender un lago y simplemente levantar las murallas y quedar en una isla que era tradicionalmente como se defienden los pueblos, era muy eficaz frente a sus vecinos, frente a las 400 ciudades de las cuales ellos, de cuyos tributos contribuían al esplendor de la Triple Alianza. Sus guerras eran guerras floridas, guerras para tomar prisioneros, de manera que esos prisioneros fueran llevados al sacrificio. Sus guerras no tenían como fin la muerte en combate, aunque se diera, sino el de los prisioneros para el sacrificio. Los tercios españoles vienen con una idea de la guerra que es una guerra de victorias, no es una guerra ritual, aunque sea una guerra religiosa, aunque se haga en nombre de una fe y una corona, no es una guerra ritual, es una guerra militar, organizada en términos modernos, de las guerras modernas. Ese tipo de guerras los aztecas no las conocen, porque llevaban siglos en sus guerras floridas y en sus guerras de conquistas de las otras tribus, donde relativamente estaban en una situación pareja, no había una ventaja tecnológica. Entonces la ventaja tecnológica el tipo de guerras que tenían, la concepción misma de la guerra, va a hacer que se enfrenten a una situación completamente nueva. Es totalmente distinto lo que va a pasar. Sus cosmovisiones son dioses diferentes los que se van a encontrar, compatibles más adelante, pero diferentes cuando se van a encontrar. La idea de los españoles era conseguir grandiosidad, dinero, oro, celebridad en esas tierras para luego regresar a España convertidos en poderosos caballeros. Esa era la idea. Estos pueblos querían mantener su cosmovisión tal como la habían tenido y mantener su orden de cosas como la habían tenido, con la perfecta percepción de que sus soles desaparecerían. Pueblos que están esperando el desastre, siempre están esperando el desastre, porque los soles desaparecen y los soles mueren. Así que, de alguna manera, su cosmovisión presiente una hecatombe en la medida en que está preparando un desastre. La hecatombe llegaría en unas proporciones en las cuales ellos no se pueden imaginar, en unas proporciones más allá de todo, porque es el choque entre dos civilizaciones. El choque entre estas dos civilizaciones, la civilización que venía en esas torres de España, con el pueblo del chocolate y de la astronomía, con los calendarios, con el pueblo de Tenochtitlán, va a producirse en una tragedia demográfica que va a fragmentar nuestra historia. Ellos no van a desaparecer, ellos no han desaparecido. Es más, gobiernan Bolivia, sí, o sea, tan no desaparecen que están vivos. Estos no son pueblos del pasado. Lo que pasa es que van a quedar contenidos dentro de un imperio que tiene unos códigos completamente distintos, pero no desaparecen. Nuestra historia se fragmenta, se rompe, y es muy difícil establecer los lazos según cada pueblo. O sea, cada pueblo tiene una relación diferente con el pasado. Los mexicanos tienen una relación mucho más viva, mucho más profunda, como hemos hablado, porque mantienen esa línea del mundo de los mexicas. Otros pueblos no tuvieron ese chance, como los araucanos y los patagones, que no se rindieron hasta que los exterminaron. Los pueblos del norte, los pueblos de la pradera, del bisonte, esos pueblos los van a exterminar hasta llevarlos a reservas. Cada pueblo sufre esta tragedia de una manera diferente. Nosotros nos fragmentamos en un recuerdo nebuloso de una realidad que todavía está ahí, en nuestras selvas, en nuestras sierras, en nuestros ríos. Está ese mundo presente y vivo. Nuestra conexión con ese mundo parece nebulosa en el tiempo,
a pesar de lo presente que ese mundo está entre nosotros. Entonces aquí es donde se van a producir fracturas muy grandes. No va a desaparecer el mundo indígena. El mundo indígena va a quedar contenido dentro de un imperio creciente que va a llegar a ser gigantesco, como los egipcios quedaron contenidos dentro del mundo romano. Y así como durante 19 siglos se silenciaron los jeroglíficos para poder solamente en el siglo XIX tener los elementos para entender qué decían esos templos, el nuestro se silenció durante bastante tiempo, y son tiempos de empezar a contar qué decían esos antiguos pueblos y qué dicen todavía. Entonces aquí dos civilizaciones van a chocar. El choque de estas dos civilizaciones, el choque de estos dos grandes imperios, de estos dos colosales pueblos, cada uno con su cosmovisión, cada uno con su Dios, cada uno con su sentido de lo sagrado. Los españoles eran fervorosos de su proyecto religioso, era en realidad un proyecto que en serio comprometía su vida, tanto que va a venir un proyecto evangélico detrás, y la cristianización va a ser una parte fundamental del proyecto del Imperio Español. Ellos van a venir en una situación completamente mística, pero también vienen en una situación extractiva para conseguir dinero, también vienen movidos por una sed de aventura y un valor, porque se necesita muchísimo coraje para armar un vuelto de estos y llegar a lugares tan desconocidos y tan inimaginables donde lo podía esperar cualquier cosa y cualquier cosa los esperaba. Entonces, ese proyecto va a llegar y va a constituir una hegemonía. Y esa hegemonía va a constituir un imperio grandísimo, y de ese imperio va a haber dos columnas vertebrales: México y Perú. Los demás somos subsidiados. Sí, o sea, chéveres, bonitos, queridos, encantadores, pero la cosa era con México y Perú. Porque, o sea, con las grandes civilizaciones del mundo precolombino, donde estaban los grandes imperios, se va a montar el Imperio Español. Sobre el mundo de los aztecas, después vamos a ver con la caída de Tenochtitlán y todo eso, se va a montar el Imperio Español, y allá es donde va a tener su fuerza más grande. Eso se va a llamar Nueva España, precisamente porque va a ser el corazón del Imperio Español, y porque sobre las piedras de esas grandes civilizaciones van a construir ellos su imperio. Y este mundo mexicano va a ser tan importante, este mundo de los mexicas, dentro del Imperio Español, como fue corazón del mundo cuando eran hegemónicos y autónomos. Es decir, esta nación siempre va a ser importante, aunque cambie sus fases y aunque cambie su historia. Después del cataclismo, después de la tragedia, después de las fusiones, de múltiples historias, de cosas que contaremos, de este choque de civilizaciones, de este encuentro cósmico entre dioses, de esta manera como se van a corresponder las cruces, la cruz de los mayas con la cruz de los cristianos, de toda esta hecatombe, fusión, transformación, pérdida de hegemonía, imperio, de todo esto que va a pasar, va a salir un mundo completamente nuevo, que bebiendo de ambas fuentes es distinto como es ahora, es indígena en lo profundo y español también en muchos sentidos, pero es una cultura distinta. Esta eclosión, esta hecatombe, esta fusión, esta transformación, esta grandeza de imperio, todo a la vez, va a producir un mundo completamente diferente, que es el que llamamos México. Pero ¿cómo se va a dar esto? O sea, ¿cómo van a pasar todas estas cosas hasta que se vaya a formar esta nación
fruto de estas fusiones. ¿Quiénes son los que van a empezar a protagonizar toda esta historia? Son dos personajes. Es Moctezuma por los aztecas, a quien le tocó solo la responsabilidad de enfrentar esto, porque el rey sabio de Texcoco había muerto de tristeza tras el suicidio de su hijo, y en Tacuba la situación no estaba como para que hubiera un gobernante capaz de asesorarlo. A Moctezuma le va a tocar solo enfrentar esto. Y por el otro lado, en las Tres Torres, viene Hernán Cortés. ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Cómo se van a encontrar? Cortés hablaba latín, Moctezuma era un gran gobernante. ¿Cómo se encuentran los dos mundos? A través de este par de protagonistas. ¿Cómo se ven el uno al otro? ¿Y cómo empieza toda esta historia que va a llevar a la caída de Tenochtitlán? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las torres que se avientan a lo lejos en el mar, desde las cosmogonías completamente distintas de estos dos pueblos y estas dos visiones, desde esa España que se ha formado entre íberos y entre celtas y entre moros y entre cristianos y entre judíos sefarditas y todos los pueblos que la habitaron en la península, hasta este otro pueblo que es una suma de oltecas, de zapotecas, de aztecas, de mexicas, desde las dos civilizaciones que se van a encontrar en un punto de la historia y van a producir una historia impresionante. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Ernesto Díaz. Y para